El cielo se tornaba cada vez más oscuro, como si una enorme manta negra estuviera cubriendo el pueblo. Desde la ventana de mi habitación observaba cómo las nubes se acumulaban, amenazando con desatar una tormenta feroz. El viento comenzaba a aullar y un escalofrío recorría mi espalda. Siempre había sentido una inquietud especial en días como este, pero hoy era diferente. Había algo en el aire que me hacía sentir ansioso, como si el mismo ambiente estuviera cargado de presagios ominosos. «Diego, ven aquí». Me llamé a mí mismo en voz baja, intentando ahuyentar la sensación de que algo no andaba bien. Mis pensamientos se interrumpieron bruscamente cuando escuché el sonido de un automóvil en la distancia. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era mi papá? Me levanté de un salto, corriendo hacia la ventana. Miré con esperanza, pero la cochera estaba vacía. La angustia se apoderó de mí y sentí que un nudo se formaba en mi garganta. «No puede ser», murmuré para mí, mientras la lluvia comenzaba a golpear el vidrio con fuerza. El sonido era ensordecedor, pero entonces, en medio de ese caos, escuché una voz. Era la voz de mi padre, resonando desde la oscuridad. «Diego, ven aquí, hijo». El pánico me invadió. Esa voz, aunque familiar, tenía un tono extraño, como si estuviera envuelta en una niebla de confusión. Me quedé paralizado, mirando hacia la puerta de la cochera. «¿Papá? ¿Eres tú?», grité, pero no obtuve respuesta. Solo el sonido del viento y la lluvia que se convertían en un rugido ensordecedor. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Por qué no había llegado a casa? ¿Por qué su voz sonaba tan cerca y a la vez tan lejana? La angustia me recorría y decidí que no podía quedarme ahí. «¡Papá!», volví a gritar, moviéndome rápidamente hacia la puerta. Mis manos temblaban cuando las coloqué en el pomo. Abrí la puerta de la entrada, pero el viento casi me empujó de regreso. «¡Papá!», grité de nuevo, esta vez con más desesperación. La oscuridad del exterior parecía tragarme, y cada rayo iluminaba la escena por un breve instante, mostrando sombras que danzaban en el jardín. Decidí regresar a la seguridad de mi habitación. Cerré la puerta con un golpe sordo, sintiendo que el mundo exterior podría devorarme. Me dejé caer en mi cama, cubriendo mi cabeza con las sábanas, intentando ahogar el miedo que me invadía. «Solo es una tormenta», me repetía, pero las palabras sonaban vacías. Fue entonces cuando escuché la voz otra vez. «Diego, ven aquí». Esta vez era más clara. Mi corazón se detuvo un instante. «¿Por qué no viene a buscarme?», pensé, sintiendo que la soledad se apoderaba de mí. «Papá, ¿dónde estás?», murmuré, sintiendo una lágrima resbalar por mi mejilla. La tormenta rugía fuera de mi ventana, como un monstruo hambriento, mientras la voz de mi padre parecía llamarme desde un lugar que no podía identificar. La lluvia se intensificaba, y los truenos resonaban como si el mismo cielo estuviera protestando. Cerré los ojos intentando calmarme, pero no podía ignorar esa voz. «Diego», volvió a sonar, y esta vez sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como si algo estuviera tirando de mí, como si esa voz me necesitara. ¿Era realmente mi padre quien me llamaba? La idea me aterraba, pero la curiosidad también me empujaba hacia adelante. «¿Qué sucede?», pregunté en voz alta, como si en la oscuridad pudiera encontrar alguna respuesta. El silencio que siguió fue ensordecedor. La tormenta continuaba su furia, y yo me encontraba atrapado entre el miedo y la esperanza. ¿Qué era lo que realmente estaba ocurriendo? ¿Por qué mi padre no estaba en casa? Las preguntas giraban en mi mente, y con cada rayo que iluminaba la habitación sentía que me acercaba más a un abismo del que no podía escapar. La tormenta arremetía con una furia inusitada, y yo, Diego, me encontraba atrapado en mi habitación,
con las ventanas cerradas y el corazón desbocado. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal como si quisieran entrar, y el viento aullaba como un lobo en la noche. Intenté ignorar las voces que resonaban en mi mente, pero eran inconfundibles, como ecos de un pasado que no quería recordar. Diego. Susurraba una voz familiar, la misma que había escuchado antes, y entonces me pregunté, ¿era realmente mi padre? Recorrí mi habitación con la mirada, buscando un refugio en los objetos que me eran tan familiares. Las paredes, decoradas con pósters de mis héroes, parecían acercarse, como si quisieran abrazarme en medio de la tormenta. No puede ser, murmuré para mí mismo, intentando convencerme de que todo estaba bien. Pero la voz seguía llamándome, y el temor se apoderaba de mí. Recordé la historia que mi abuelo solía contarme, una leyenda sobre espíritus que se manifestaban en noches como esta. Me senté en la esquina de mi cama, abrazando mis piernas, mientras el recuerdo de su voz resonaba en mi mente. Diego, los espíritus vagan libres cuando la tormenta ruge. Ellos buscan a los que tienen algo que decir. Mis ojos se abrieron con rapidez, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Podría ser que algo fuera a sucederme esta noche? Con cada trueno que retumbaba, el miedo aumentaba. Tal vez solo es la tormenta, me dije, tratando de calmarme. Pero cuando el viento aulló de nuevo, un grito se escapó de mis labios. Me tapé los oídos, pero no podía escapar de esa voz. Diego. Era más fuerte, más insistente. Diego, ven aquí. Con un último vistazo a la puerta, decidí que no podía quedarme más tiempo en la oscuridad. Debo enfrentar esto, pensé, y con un profundo suspiro me levanté de la cama. Caminé hacia la puerta, cada paso resonando como un tambor en mi pecho. La tormenta seguía rugiendo, y el sonido del viento se mezclaba con la voz que me llamaba. Abrí la puerta lentamente, y el pasillo se iluminó con relámpagos intermitentes. «Papá, ¿eres tú?», grité. Mi voz temblorosa se perdió en el viento. No hubo respuesta, solo el eco de mis palabras. Avancé con cautela, sintiendo que cada sombra podría ocultar algo aterrador. El aire estaba cargado de una electricidad inquietante, y no podía sacudirme la sensación de que algo estaba observándome. De repente, un fuerte golpe resonó desde la cochera. Me detuve en seco. Mis sentidos se agudizaron. «Diego». La voz volvió a llamarme, pero ahora sonaba más cerca, más urgente. Mi corazón latía con fuerza y, sin pensarlo dos veces, corrí hacia el origen del sonido. Cuando llegué a la cochera, la puerta estaba cerrada, pero algo en mi interior me decía que debía abrirla. «Papá, ¿estás ahí?», grité nuevamente, mi voz temblando de miedo. No podía creer que mi padre estuviera detrás de esa puerta, pero la voz me llenaba de una esperanza y un terror indescriptible. El viento ululaba, y la lluvia azotaba con más fuerza. Con un empujón, abrí la puerta de la cochera. El aire era frío y húmedo, y la oscuridad parecía tragarse cualquier rayo de luz que intentara entrar. Miré hacia adentro, pero no había nada. «Papá, por favor, dime que estás aquí», imploré. Mis palabras se perdieron en el silencio. De repente, un fuerte estruendo sacudió la cochera, y un objeto cayó al suelo. Me agaché para recogerlo, y al hacerlo, sentí una extraña vibración que recorría mi cuerpo. Era un viejo objeto de mi abuelo, algo que había visto en su casa muchas veces, pero que nunca había prestado atención. Como si un hilo invisible me uniera a él, lo sostuve en mis manos, y al instante, una visión fugaz cruzó por mi mente. «Diego». La voz volvió a llamarme, y esta vez no solo era la de mi padre, era un coro de voces, de susurros que parecían salir de las sombras mismas. Sentí que me estaban rodeando, y el terror me invadió.
No podía quedarme allí. Debía encontrar respuestas, y rápido. La tormenta no solo traía lluvia, sino algo mucho más oscuro. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando escuché un golpe en la puerta de mi habitación. Aún aturdido por la noche aterradora que había vivido, me levanté de la cama con cautela. La tormenta había cesado, pero el eco de la voz de mi padre seguía resonando en mi mente, como un eco persistente que no podía ignorar. Abrí la puerta y ahí estaba él, empapado y con una expresión de preocupación en el rostro. «¡Papá!», exclamé, lanzándome a sus brazos. «No sabes lo que pasó anoche. Escuché tu voz. Te llamé, pero no estabas aquí». Él me miró con una mezcla de confusión y asombro. Después de unos momentos de silencio, soltó una risa nerviosa. «Diego, hijo, no estuve en casa hasta ahora. Salí antes de que comenzara la tormenta y apenas estoy regresando. ¿Estás seguro de que no fue solo un sueño?». Mi corazón se hundió al escuchar sus palabras. La idea de que lo que había experimentado pudiera ser un producto de mi imaginación me llenó de temor. «No, no fue un sueño. Era tu voz. Era real. La escuché llamándome». Insistí, sintiendo que mi voz temblaba. Mi padre se agachó, tomó mis hombros con sus manos y me miró a los ojos. «Escucha, Diego. Las tormentas pueden hacer que nuestra mente juegue trucos. Pero estoy aquí ahora y estoy bien. Vamos a revisar la cochera juntos, ¿de acuerdo?». Asentí, pero en el fondo de mi ser, algo me decía que había más en esta historia. Caminamos hacia la cochera, el aire fresco de la mañana contrastando con la humedad que había dejado la tormenta. La puerta estaba cerrada, tal como la había dejado la noche anterior. «¿Estás seguro de que la cerraste bien?», preguntó mi padre, frunciendo el ceño mientras intentaba abrirla. «Sí, papá, la cerré con seguro. No entiendo cómo pudiste llegar y no escucharme». Cuando finalmente logramos abrir la puerta, un silencio sepulcral nos recibió. Dentro, las herramientas estaban en su lugar y el olor a madera húmeda llenaba el aire. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que había escuchado, pero todo parecía normal. Quizás estaba tan asustado que imaginé cosas, dije, tratando de convencerme a mí mismo. Mi padre suspiró, pasando una mano por su cabello desordenado. «A veces, nuestra mente puede ser más aterradora que la realidad, pero lo importante es que estoy aquí. No quiero que te sientas solo, Diego». «No estoy solo, papá, pero…». Mi voz se cortó mientras recordaba la historia que me había contado mi abuelo sobre espíritus en noches de tormenta. Anoche, mientras la tormenta rugía, pensé en lo que me dijo el abuelo, de que los espíritus pueden manifestarse. Mi padre me miró con seriedad. «Las historias de los abuelos son solo eso, historias. Pero si te hace sentir mejor, podemos hablar de eso». «¿Qué más te dijo él?». «Dijo que las tormentas son un momento en que los mundos se cruzan, que los que han partido pueden regresar, aunque sea por un instante». Él asintió lentamente, como si sopesara mis palabras. «A veces, las historias tienen un fondo de verdad, Diego, pero no puedes dejar que el miedo te consuma. Debes ser valiente». Sentí que un nudo se formaba en mi estómago. Ser valiente no era tan fácil como él decía. La verdad era que mi corazón aún latía con fuerza al recordar la voz, esa voz familiar que parecía estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. «Papá, ¿y si realmente era él? ¿Qué pasaría si algo malo le está sucediendo a nuestra familia?». Mi padre se inclinó hacia mí, su voz baja y seria. «No quiero que te preocupes por cosas que no entiendes. Vamos a salir a desayunar. Después podemos hablar más sobre esto». Sus palabras intentaban calmarme, pero el miedo seguía flotando en el aire.
Mientras caminábamos de regreso a la casa, no podía sacudirme la sensación de que de alguna manera había algo más en juego, algo que iba más allá de la tormenta y las simples historias, algo oscuro que no estaba dispuesto a enfrentar solo. La tormenta seguía rugiendo afuera, y yo, Diego, me encontraba sentado en el viejo sofá de la sala, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. La voz de mi padre resonaba en mi mente, y la pregunta que me atormentaba era: ¿cómo podía escuchar su voz si él no había estado en casa hasta ahora? La angustia se apoderaba de mí, y la idea de que algo sobrenatural podría haber ocurrido comenzaba a tomar forma en mi mente. «Diego», me llamó mi padre, apareciendo en el umbral de la puerta. Su rostro mostraba preocupación, como si pudiera leer mis pensamientos. «Papá, yo…», comencé a decir, pero las palabras se atoraron en mi garganta. La tormenta seguía azotando, y el eco de aquella voz que me había llamado continuaba resonando en mi interior. «Tranquilo, hijo. Estuve en el trabajo más de lo que esperaba. ¿Qué sucedió? Te ves pálido», dijo él, acercándose y sentándose a mi lado. «Escuché tu voz, pero no estabas aquí. Estaba en mi habitación y…». Mi voz temblaba mientras recordaba aquella noche aterradora. Me asusté. Pensé que algo malo había pasado. Mi padre frunció el ceño y, tras un suspiro, se levantó. «Vamos a investigar un poco. Tal vez podamos encontrar respuestas en el viejo desván. Recuerdas que tu abuelo siempre guardaba cosas interesantes allí». El desván era un lugar que me llenaba de inquietud. Las sombras parecían cobrar vida entre las cajas cubiertas de polvo y los muebles olvidados. Nos dirigimos hacia allí, y cada paso que daba parecía resonar en el silencio, interrumpido solo por el retumbar de los truenos afuera. «Mira, Diego», dijo mi padre, señalando una caja en un rincón. «Esa era de tu abuelo. Podría contener algo que nos ayude a entender lo que pasó». Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro, encontré un viejo diario de cuero desgastado. La tapa estaba ornamentada con símbolos que nunca había visto antes. Mi corazón latía con fuerza mientras comenzaba a pasar las páginas amarillentas. «¿Qué dice?», preguntó mi padre, asomándose por encima de mi hombro. «Habla sobre tormentas y cosas extrañas que sucedieron en ellas». Mi voz temblaba mientras leía pasajes sobre voces perdidas y sombras en la noche. La inquietud se apoderó de mí a medida que avanzaba en la lectura. «Aquí dice que cada vez que hay una tormenta ocurren cosas raras en la familia». «Eso es inquietante», respondió mi padre, frunciendo el ceño. «Nunca me habló de esto. Tal vez deberíamos investigar más». El viento aullaba afuera y la lluvia seguía cayendo con fuerza. Sentí una conexión extraña con mi abuelo, como si su espíritu estuviera cerca, observándonos. Pero también había un miedo creciente en mi interior, una sensación de que estábamos a punto de descubrir algo que no debíamos. «Mira esto», dije, señalando un pasaje que describía un evento similar al que había vivido la noche anterior. Habla de una voz que llamaba a un niño en la tormenta. «Papá, esto es exactamente lo que me pasó». Mi padre se quedó en silencio, perdido en sus pensamientos. Finalmente, rompió el silencio. «Tal vez deberíamos hablar con la anciana del pueblo. Ella siempre sabe historias sobre nuestra familia». «Sí, pero ¿y si no nos cree?», dije, sintiéndome cada vez más ansioso. «Hay una posibilidad de que ella tenga respuestas. A veces, las historias de los ancianos están llenas de verdades ocultas». Con un nudo en el estómago, asentí. La idea de que algo oscuro pudiera estar acechando a nuestra familia me aterraba. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras tomábamos el viejo diario y lo guardábamos en una mochila. Tenía la sensación
de que habíamos desatado algo al abrir esa caja y que las respuestas que buscábamos podrían ser más aterradoras de lo que habíamos imaginado. Al salir del desván, el aire se sentía denso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Caminamos hacia el comedor, y mientras mi padre trataba de calmarme, yo no podía evitar pensar en las sombras que se movían en la oscuridad de nuestro hogar. La noche aún era joven, y había un misterio que necesitábamos resolver antes de que el próximo trueno retumbara en el cielo. El viento aullaba afuera, y la lluvia caía con una furia que parecía querer arrasar todo a su paso. A pesar de que la tormenta había cesado un poco, el eco de los truenos aún resonaba en mi mente, mientras caminaba hacia la casa de la anciana vecina, doña Elvira. La había visto muchas veces desde la distancia, sentada en su porche, con un chal de lana y una mirada sabia que parecía atravesar el tiempo. Necesitaba respuestas, y quizás ella pudiera ayudarme a entender lo que había sucedido la noche anterior. Al llegar, toqué la puerta, que chirrió al abrirse. La luz tenue de una lámpara iluminaba su sala, llena de recuerdos y objetos extraños. «Diego querido, pasa, pasa», me dijo con una sonrisa que parecía un poco forzada. «¿Qué te trae por aquí en esta tormenta?» «Hola, doña Elvira», respondí un poco nervioso. «Quería preguntarte sobre el diario de mi abuelo. Mi papá y yo encontramos algunas cosas extrañas y, bueno, anoche escuché su voz, pero no estaba en casa». Su expresión cambió de inmediato, como si un rayo hubiera cruzado su rostro. «¿La voz de tu abuelo? Eso no es bueno, niño. Dime, ¿qué más sucedió?» Me senté frente a ella y le conté todo. Desde la tormenta hasta la voz misteriosa que me llamaba, cada palabra salió de mis labios como un susurro temeroso. Doña Elvira escuchaba atentamente. Sus ojos se entrecerraron con cada revelación. «Tu familia», empezó con un tono grave, «ha estado ligada a eventos trágicos durante generaciones. Cada vez que hay una tormenta, algo oscuro despierta. Tu abuelo hizo un pacto con fuerzas que no comprendes». Mis ojos se abrieron como platos. ¿Un pacto? ¿Qué tipo de pacto? «Un pacto para proteger a su familia a costa de algo muy valioso», continuó, su voz temblando. «Las voces que escuchas en noches como esta son ecos de aquel trato. A veces, esos ecos buscan algo a cambio». «¿Pero qué es lo que buscan?», pregunté, el miedo apretando mi pecho. «Tu abuelo sacrificó su paz para mantener a raya a aquellos que quieren entrar en nuestro mundo. Pero cada tormenta debilita el velo entre los dos lados. Tienes que tener cuidado, Diego. No todo lo que escuchas es lo que parece». La revelación me dejó helado. Salí de la casa de doña Elvira con la mente llena de preguntas, pero sobre todo con un sentimiento aterrador de que algo estaba por suceder. Regresé a casa y al abrir la puerta de mi habitación, un escalofrío recorrió mi espalda. Allí, en el rincón más oscuro, vi un objeto antiguo que nunca había notado. Era un pequeño relicario, cubierto de polvo y telarañas, que parecía vibrar con una energía oscura. Lo tomé entre mis manos y una oleada de recuerdos llenó mi mente. Visiones de mi abuelo, de él murmurando palabras en un idioma que no entendía, de sombras danzando en las paredes. ¿Era este el objeto del que hablaba doña Elvira? ¿Era la clave de lo que había pasado? Mientras lo sostenía, sentí una conexión extraña y perturbadora. «¿Qué eres?», murmuré para mí mismo. La tormenta afuera había comenzado a arremeter nuevamente, y el sonido de los truenos resonaba como un latido en mi pecho. Una voz, la misma que había escuchado la noche anterior, volvió a llamarme, pero esta vez era más clara, más insistente. «Diego, ven». Cerré los ojos, tratando de bloquear el eco que reverberaba en mi cabeza.
No, no puedes ser tú, balbuceé, recordando lo que doña Elvira había dicho. No puedo dejar que me atrapes. Pero algo en el relicario comenzó a brillar tenuemente y sentí que me atraía, como si tuviera vida propia. ¿Qué debo hacer?, grité, sintiéndome atrapado entre el deseo de descubrir la verdad y el terror de lo desconocido. La tormenta rugía y la voz continuaba llamándome, prometiendo respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Con el corazón latiendo fuertemente, miré el relicario, preguntándome si era la puerta a la verdad o un camino hacia algo mucho más oscuro. La tormenta había comenzado de nuevo, y con ella, un miedo profundo se apoderó de mí. El viento aullaba como si intentara alertarme de algo que estaba más allá de mi comprensión. Miré el objeto antiguo que había encontrado en mi habitación. Era un pequeño medallón con inscripciones que parecían danzar en la penumbra. Aquel artefacto, que había pertenecido a mi abuelo, ahora vibraba con una energía que me resultaba inquietante. ¿Qué era realmente? ¿Por qué me sentía tan atraído por él? Mientras la lluvia golpeaba los cristales de la ventana, decidí que debía hacer algo. Tenía que saber la verdad. Con el corazón latiendo fuertemente, me acerqué al medallón y, sin pensarlo dos veces, pronuncié en voz alta: «Abuelo, si estás aquí, por favor, ayúdame». Era un acto de desesperación, pero en el fondo de mi ser sentía que debía hacerlo. En ese instante, una ráfaga de viento atravesó la habitación y el aire se tornó frío. La tormenta rugía afuera, pero el ruido se desvaneció cuando una figura comenzó a tomar forma frente a mí. Era mi abuelo, su rostro sereno, pero marcado por la tristeza. «Diego», dijo con voz profunda pero suave, «has invocado a los antiguos. La tormenta no es solo un fenómeno natural, es un vínculo con lo que hemos perdido». «¿Abuelo?», logré articular, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. «¿Por qué me llamaste?». Escuché a mi padre, pero no era él. «No, hijo, no era tu padre. Es un eco del pasado, un viejo enemigo de nuestra familia que ha regresado», respondió, su mirada grave. «Hice un pacto para protegerte, para proteger a nuestra familia, pero a un costo. La voz que oíste es el reflejo de aquel que busca destruir lo que hemos construido». Mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué enemigo? ¿Por qué mi abuelo había hecho un pacto? Quería más respuestas, pero el miedo comenzaba a asfixiarme. «¿Qué debo hacer, abuelo?», pregunté, sintiendo que la tormenta fuera de la casa era solo un reflejo de la tempestad en mi interior. «Debes cerrar el portal que hemos abierto. Solo tú tienes el poder para hacerlo. Mi sacrificio no debe ser en vano», me dijo, su voz resonando con una mezcla de autoridad y ternura. «¿Cómo lo hago?». Mi voz temblaba. «Concéntrate en el amor que sientes por tu familia, en la luz que hay en tu corazón. El medallón es la llave, pero tú eres el guardián. Debes decidir romper el ciclo de terror que nos ha perseguido durante generaciones». El viento arremetió con furia, y en ese momento comprendí que todo dependía de mí. Tomé el medallón entre mis manos, sintiendo su peso y la historia que llevaba consigo. Cerré los ojos e inhalé profundamente, recordando cada momento feliz con mi familia, cada risa, cada abrazo. «Yo elijo la luz», grité, sintiendo la energía fluir a través de mí. El medallón comenzó a brillar intensamente y la figura de mi abuelo sonrió. «Recuerda, Diego, el amor es más poderoso que el miedo». Una onda de energía me atravesó y vi el portal abrirse, una luz brillante que se extendía ante mí. En ese instante, comprendí que el verdadero poder no era solo cerrar un portal, sino liberar a mi familia de las sombras del pasado. «¡Cierra!», grité,
y el viento pareció responder a mi llamado. Las nubes empezaron a dispersarse y la tormenta comenzó a calmarse. La luz del medallón se intensificó hasta que, con un estallido, todo se apagó. La figura de mi abuelo se desvaneció, pero su presencia quedó en mi corazón. Me quedé en la habitación, sintiendo un profundo alivio. Había cerrado el portal y liberado a mi familia de las cadenas de un pasado oscuro. Aún había mucho por descubrir, pero sabía que no estaba solo. La tormenta había cesado, y con ella, el eco de los viejos enemigos que habían atormentado a mi familia por generaciones. En ese momento, comprendí que la verdadera batalla había terminado, y que el amor siempre prevalecería sobre el miedo, sobre él.